Hola compañeros, les hablaremos de las temáticas de distribución. El grupo está conformado por Jenny Paola Manrique, Julián Andrés Ayala, Nini Yonaira Galeano y quienes habla Ginesa León Céspedes. En especial les hablaré sobre la distribución T-Student, que es una herramienta estadística que se utiliza cuando trabajamos con muestras pequeñas y no conocemos la desviación estándar de la población. ¿Qué es la distribución T-Student? Es una distribución continua que se parece a la distribución normal, pero tiene colas más largas, lo que significa que es más flexible para manejar variabilidad. Depende de un parámetro llamado grados de libertad. Cuanto mayor sea el tamaño de muestra, más se parece a la normal estándar. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 10 datos, los grados de libertad serían df igual 10 menos 1 igual 9. La distribución T-Student se usa principalmente en tres casos: para calcular intervalos de confianza, para realizar pruebas de hipótesis y para comparar medias de dos grupos pequeños. Hoy veremos cómo se calcula un intervalo de confianza. Tenemos este ejercicio: se obtuvo una muestra aleatoria de 7 amas de casa y se determinó que las distancias caminadas al realizar tareas domésticas dentro de la casa tenían un promedio de 39.2 millas por semana y una desviación estándar de la muestra de 3.2 millas por semana. Construya un intervalo de confianza del 95% para la medida de la población. Use la T-Student. Entonces, eh, este ejercicio busca construir un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional a partir de una muestra pequeña, que sería n igual 7, y aquí la muestra es pequeña y no se conoce la desviación estándar de la población, por lo que es necesario usar la distribución T-Student. Tenemos los siguientes datos. X sería 39.9 millas por semana, S equivale a 3.2 millas por semana y N sería 7 muestras. ¿Cómo calcular los grados de libertad? Aquí nos muestra DF sería grados de libertad y DF igual N menos 1 igual 7 menos 1 igual 6. O sea, los grados de libertad se usan para determinar el valor crítico en la tabla T. Calcular el nivel de confianza y nivel de significancia. Aquí, dado que es un intervalo de confianza bilateral, dos colas que divide a A entre 2. Aquí podemos observar que nos da 0.025. Entonces aquí nos vamos a la tabla, como nos muestra la tabla. El resultado sería T crítico de 2.4469. ¿Listo? ¿Cómo calcular el error estándar de la media? Entonces aquí podemos observar en el ejercicio que nos da, dividimos en 3.2 sobre 2.6458, que nos da igual a 1.2095. ¿Cómo calcular el margen de error? Aquí se usa el valor crítico y el error estándar para calcular el margen de error. Aquí podemos observar que nos da 2.9595. ¿Cómo calcular el intervalo de confianza? Aquí el intervalo de confianza se suma y se resta el margen de error a la media muestral, como lo vemos ahí en el ejercicio. Entonces aquí nos muestra del ejercicio anterior que estamos 95% seguros de que la media poblacional de las distancias caminadas al realizar las tareas domésticas se encuentra entre 36.24 millas y 42.16 millas por semana.
¿Listo? Entonces aquí la distribución T-Student es esencial cuando trabajamos con muestras pequeñas, como hoy vimos, por ejemplo, aquí cómo calcular un intervalo de confianza paso a paso en este ejercicio. En este punto vamos a ver la distribución de probabilidades Watson. En esta distribución la podemos aplicar en situaciones donde se cuentan eventos que ocurren dentro de un intervalo de tiempo. Dentro del diario vivir podemos utilizar esta distribución en el tráfico vehicular y accidentes, también en control de calidad y manufacturación, en la administración de los call centers y en servicios médicos y emergencias. El ejercicio que vamos a resolver el día de hoy es el siguiente. En un día, una fábrica produce 20.000 bombillos. De este, se estima que el número de bombillos cuya distribución está en 4.500 y 5.500 horas siguen una distribución de Poisson como una tasa promedio de éxito de 2 bombillas por 100 producidas. En este ejercicio vamos a responder dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que en un día haya exactamente 380 bombillas con duración entre 4.500 y 5.500 horas? La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar menos de 350 bombillas con esta duración en un día? Entonces, para resolver este ejercicio de probabilidad de exactamente 380 bombillas, usamos la forma de distribución de Poisson y utilizamos el sustituyente. Esto significa que hay una probabilidad de 1.23 de que exactamente 380 bombillas tengan una duración de 4.500 y 5.500 horas. En la probabilidad de menos de 350, la probabilidad acumulada se calcula sumando todas las probabilidades individuales y esta probabilidad es aproximadamente entre 0.0050. Eso significa que hay una probabilidad de 0.50% de que el menos de 350 bombillas tengan una duración de 4.500 y 5.500 horas. Aquí a continuación les muestro la gráfica, donde se puede observar pues el intervalo, la duración del intervalo de bombillas, el cual corresponde a una distribución de 400. Hola a todos, entonces continuamos con la explicación del punto número 3, que es esta distribución de probabilidad chi cuadrada. Bueno, en los conceptos se define como la suma de los cuadrados de k variables aleatorias independientes que siguen una distribución normal estándar. Es decir, hay unas variables que van siguiendo una norma y lo vamos a ver más adelante en un ejercicio que vamos a desarrollar. Aplicaciones comunes, pues hablamos que se puede aplicar en la relación entre variables categóricas, analizar la variabilidad de una muestra frente a una población, nos sirve para eso. Y tenemos este ejercicio propuesto. Bueno, un profesor de estadística pues ha determinado el número de estudiantes reprobados y aprobados en dos grupos diferentes y están organizados en esta tabla. En el grupo A hay 28 reprobados y 12 aprobados y en el grupo B 15 reprobados y 30 aprobados. Dice, determine si el profesor tiene una mala práctica docente o no y consideremos un margen de error del 0,05. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Primero vamos a determinar conceptos básicos. Ft es frecuencia teórica, la V es los grados de libertad, H sub 0 es la hipótesis nula y H sub 1 hipótesis alternativa. Aquí vemos a la parte inferior la tabla de distribución de chi cuadrada, pues que vamos a tomar solamente esos valores. Y a la parte superior vemos la fórmula que vamos a aplicar al final del ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo en 4 pasos. El primer paso va a ser las hipótesis. Las hipótesis sabemos que la hipótesis nula es si el profesor tiene una mala práctica docente, o la hipótesis alternativa, que es lo contrario, si el profesor no tiene una mala práctica docente, vamos a determinarlo. Entonces, ya con la tablita que nos dieron ahí a la parte superior derecha, vamos a completar la tabla. Entonces, lo que hacemos es sumar el total de estudiantes del grupo A y el total de estudiantes del grupo B que nos dieron en el A 40 y en el B 45.
y a su vez sumar el total de reprobados de los dos grupos y el total de aprobados de los dos grupos. Y totalizar todo para poder tener la tabla completa y seguir trabajando con el ejercicio. El segundo paso es los grados de libertad. Entonces, ¿cómo se define? Muy sencillo. Los grados de libertad es filas menos 1, columnas menos 1. ¿Cuántas filas tenemos? 2 filas menos 1 y columnas 2 columnas, menos 1. ¿Cuánto nos da? 1 por 1 nos da 1. ¿Listo? Esos son los grados de libertad que vamos a manejar. En el tercer punto vamos entonces a alimentar la tabla. En la primera columna, la parte izquierda, está la F, entonces sabemos que eso es una frecuencia. Y en la siguiente, la frecuencia teórica. Entonces, en este tercer paso lo que vamos a hacer es calcularlo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Para calcular la frecuencia, que es la primera columna, entonces tomamos los valores de las columnas. Entonces, de los reprobados, 28 y 15. Y después 12 y 30, que son los valores de la columna de aprobados. Aplicamos esta formulita de frecuencia teórica, que es igual a... Entonces, para que nos dé los valores, por ejemplo, el primer valor nos dio 20.235. Vamos a calcular el de 15, que es el que está en el ejemplo. ¿Cómo se calcula? Entonces se toma el total de la columna de reprobados por el total de la fila donde está el valor que estamos trabajando, que es 15. Entonces el total de la fila del 15 es 45. 43 por 45 sobre el total de la tabla, 85. Nos va a dar 22.765. Y hacemos lo mismo con todos los ejercicios hasta llegar a este paso donde ya calculamos la frecuencia teórica. La siguiente columna se va a alimentar de la frecuencia teórica al cuadrado. Entonces nos va a dar el primer valor 60.295 y lo seguimos haciendo hasta lograr estos resultados. Luego vamos a aplicar este f menos ft al cuadrado, lo vamos a aplicar sobre la frecuencia teórica. Ahí nos va a dar el primer resultado, 2.980, y así sucesivamente lo hacemos hasta completar la cuarta columna. Ya teniendo estos valores, lo que hacemos es hacer una sumatoria, como lo dice aquí en la parte inferior derecha, donde vamos a aplicar la formulita, y lo que hacemos es primero hacer toda la sumatoria de la cuarta columna. Esa sumatoria nos va a dar 11.392, que ese es el chi al cuadrado, la chi cuadrada calculada. Ese es el primer valor que necesitamos. Ahora vamos a las hipótesis. Hablamos entonces de las dos hipótesis anteriores. Ya sabemos que los valores van a ser 1, el rango de error, como nos dice el ejercicio, 0,05. Entonces reemplazamos. Ya tenemos que en el tercer paso obtuvimos la chi cuadrada calculada, que nos dio 11.392. Me devuelvo para que lo veamos. Y la chi cuadrada en la tabla, pues para eso era el valorcito de la tabla. Tomamos que el valor es 0,05, el rango de error, y ponemos el valor que es 3,8415. Ya con esos valores le damos una respuesta. ¿Qué decimos? Aquí en la parte inferior derecha. Estas son las dos hipótesis, la de arriba y la segunda. Si la chi cuadrada calculada es mayor a la chi cuadrada de la tabla, o si la chi cuadrada calculada es menor a la chi cuadrada de la tabla. ¿Qué nos dio? Entonces, 11.392, la calculada es mayor al valor de la tabla. Quiere decir que la más opcionada o la respuesta correcta es la hipótesis alternativa, que los reprobados no dependen de una mala práctica del docente. Bueno, en el siguiente punto, número 4, seguimos con otra distribución que es la de probabilidad hipergeométrica. Esta probabilidad pues es una distribución que pues modela probabilidades, ¿no?, de obtener un número específico de éxitos en una muestra aleatoria, tomada sin reemplazo de una población finita. Es muy utilizada en el temas de las loterías y sorteos. Aquí vemos la fórmula que vamos a aplicar ahí en el centro, y vamos a explicar un ejercicio más adelante
¿Dónde se aplica? Pues control de calidad en manufactura, auditorías financieras para elegir al azar dentro de unas operaciones cuántas de ellas son exitosas o no, juegos de azar como lo venimos diciendo y estudios de mercado. Este ejercicio es muy sencillo. Habla de que un estado organiza una lotería en la que 6 números son seleccionados al azar de entre 40 números, sin reemplazamiento. Entonces hay dos opciones. Un jugador escoge 6 números antes de que la muestra sea seleccionada por el estado. Entonces vamos a ver cuál va a ser el éxito del sorteo. Dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 números elegidos por el jugador coincidan con los seleccionados? Entonces vamos a definir unos valores. Esta es la fórmula que vimos inicialmente. La n igual a 40 significa que es el total de la población. Ya nos dijeron que eran 40 números. La n minúscula es la muestra, porque son 6 números que tomó la persona. La k significa la cantidad de números que deben ser acertados para poder ganarse este sorteo. Entonces hablamos de que es 6. Y la X, que no la logramos colocar acá, es el número de aciertos exitosos, que son 6. Entonces vamos por la primera. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que los 6 números elegidos por el jugador coincidan con los seleccionados? Entonces, teniendo en cuenta los valores anteriores, n minúscula y k y x, empezamos a reemplazar la fórmula. Y esto nos da que la probabilidad para la pregunta número 1 es 1 entre 383.838. Y en la segunda nos dicen que cuál es la probabilidad de que 5 de esos 6 números aparezcan en la muestra seleccionada por el estado. Entonces la misma fórmula me voy a devolver, pero en este caso no lo reemplazamos por 6, sino por 5. Entonces reemplazamos por 5 y nos va a dar que la probabilidad de que 5 de los 6 números sean elegidos es una probabilidad de 0,0005.